excuso la ausencia del señor Encinas y del señor Tomé por motivos personales del pleno de este mes. Comenzaríamos con la aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fecha 21 de abril, 12 de mayo y 9 de junio. ¿Alguna modificación, algún problema, alguna observación con respecto al acta de alguno de estos días? ¿No? Pues queda aprobado por unanimidad. Pasando al 2, modificación de crédito 1922, crédito extraordinario financiado con los remanentes de tesorería 26-27-2022. Es el expediente y para la lectura del dictamen de la comisión tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana de 8 de julio de 2022. Punto segundo. Modificación de crédito 019/2022, crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales, expediente 2647/2022. Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería, según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, considerando que con fecha 21 de junio de 2022 se emitió memoria de la Alcaldía en la que se especificaba la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación, y considerando que con fecha 21 de junio de 2022 se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, considerando que con fecha 21 de junio de 2022 se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y con fecha 21 de junio de 2022 se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe propuesta de Secretaría de fecha 22 de junio de 2022, esta Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana, tras deliberación de sus miembros por unanimidad acuerda dictaminar favorablemente el asunto y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 19/2022 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos. Describe la aplicación presupuestaria correspondiente a la Concejalía de Cultura, Promoción Cultural, y se trata de una subvención a la Asociación de Espacios Circo CREA. El importe son 15.000 euros. Esta sería el alta en la aplicación de gastos. Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería en los siguientes términos. Alta en concepto de ingresos. Describe la aplicación presupuestaria correspondiente al remanente de tesorería para gastos generales por importe de 15.000 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorar los ejercicios posteriores. Por otro lado, la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de créditos destinados a esta finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, aprobar modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. Se detalla cómo queda el anexo de subvenciones. Tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Gracias. ¿Intervenciones? Pues no habiendo intervenciones, pasamos a votar el punto número 2 del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los presentes queda aprobado el punto número 2 del orden del día, pasando al 3. En este caso, modificación del crédito 020-2022, documento de crédito financiado igualmente con remanente de tesorería real. El expediente es el 2648-2022. Para el dictamen de la propuesta al Pleno tiene la palabra la señora secretaria.
En la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana, el 8 de julio de 2022, en el punto tercero se procedió a informar la modificación de crédito 20/2022, suplemento de crédito financiado con cargo a remanente de tesorería para gastos generales, _2, expediente 2648/2022. Si me permiten la licencia, paso directamente a hacerles el informe, el contenido del acuerdo, de la propuesta que contiene el dictamen. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 20/2022 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación, altas sin aplicaciones de gastos. Se describe la aplicación presupuestaria correspondiente a la Consejería de Cultura, Promoción Cultural, Aula de Cine, Independiente, Festival de Música. El importe, 430.000 euros. La siguiente es Concejalía de Empleo y Emprendimiento, Plan de Empleo Joven, Navalmoral, por importe de 293.200 euros. La siguiente aplicación sería Concejalía de Empleo y Emprendimiento, Plan de Empleo Joven, Navalmoral, Seguridad Social, 96.800 euros. El importe total sería 820.000 euros. Esta modificación se financia con cargo a remanente líquido de tesorería en los siguientes términos: altas en concepto de ingresos, aplicación presupuestaria a la que corresponde al remanente de tesorería para gastos generales, y el importe sería 820.000 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 3988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorar los ejercicios posteriores. La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de créditos destinados a esta finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Gracias, señora secretaria. Intervenciones. Hay un voto particular, creo, en este expediente. ¿Sí? Lo que está recogido en la comisión, por tanto ya tendrán conocimiento ustedes del mismo. Señor Martín. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Yo, no puedo acudir a la comisión y me gustaría preguntar al concejal delegado la partida que va a la promoción cultural, qué parte va al aula de cine independiente y qué parte va al festival de música. Entiendo que el festival de música es la entrada sonora, y saber un poco el aula de cine independiente en qué consiste y qué se va a hacer. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Le contesta, señor? Sí. O un turno de palabras, por favor. Señor Roberto Gil, bien. Como usted quiera, como ya como se planteó en la comisión, está dentro del expediente. Si el voto particular simplemente se defiende, ni se vota ni nada, es su voto. Es un parecer que está. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Presentamos un voto particular negativo, alegando varios motivos importantes que se vienen sucediendo. De manera genérica tenemos en pleno aprobado bastantes cosas que no se ha llevado ninguna a cabo y está aprobado en pleno, como digo. En el voto particular negativo que han podido ver, detallamos algunas de ellas. Aquí quieren hacer una modificación de crédito con cargo remanente de 820.000 euros y confunden porque agrupan dos motivos totalmente distintos y que nosotros ya nos hemos opuesto en varias ocasiones a que se pudieran hacer por separado para poder votar en un sentido u otro, y no lo llevan a cabo.
Por un lado, aparte de esto, los remanentes con cargo a tesorería vienen por la suspensión de las reglas de gasto y de estabilidad, y era para luchar contra la pandemia. Y aquí lo estamos luchando contra todo. O sea, se usa para todo, saltándose el corazón de los presupuestos. De hecho, los presupuestos normalmente no incluyen nada y luego, como pasó el año pasado, se incorporan 9 millones, que por otra parte da igual, porque se quedan 10 millones sin ejecutar, por lo cual parece que se incorporan para luego no hacer nada. Específicamente en el plan de empleo, pues nosotros pedíamos alguna información sobre quién iba dirigido, si era solamente para jóvenes, qué pasa con los parados de la graduación y algunas otras preguntas que nadie de una comisión del equipo pues nos dio esa información. Con lo cual, si es algo nuevo, que no estaba preparado, que se hace una modificación de crédito, porque ha salido entero, pues supongo que deberían de tener un proyecto un poquito más detallado que no la exposición de la necesidad que viene en el propio expediente. Con el aula de cine y el festival de música, pues pasa exactamente lo mismo. Y en el informe de necesidad hablan de por turismo, por traer gente, por crear empleo, y hicimos una serie de preguntas también en la comisión, que como es ya costumbre, tampoco fueron respondidas y carecemos de esa información para poder darle un voto útil a esta modificación de crédito. Entre otras, las preguntas eran cuál era el presupuesto de la concejalía que lo había ejecutado, por si hacía falta más, qué número de puestos de trabajo estaban creados y de qué calidad de relación, puesto que dicen que se crearon puestos de trabajo, a qué segmento del mercado laboral, si era a mayores, a jóvenes solo, o a quién iba a ir destinado todos los 431.000 euros, cuál es el impacto turístico, si es para turismo de verano o de invierno, dada la fecha en la que estamos, si se ha realizado algún estudio, quién lo ha realizado, y si no se está incurriendo en alguna competencia desleal, puesto que aquí hay un cine que, bueno, como una empresa de nada moral, a lo mejor se le fastidia bastante con esto. De nada de esto se nos responde. De nada. Y si quieren hacer una modificación de crédito conjunta, que obviamente con el plan de joven podríamos hacer algo, pero obviamente debería de ir por separado. En ese sentido, el voto particular nuestro va a ser negativo, porque vemos incoherente hacer esa modificación de crédito cuando hay presupuesto, le sobran presupuestos, que es normal, y no hace falta hacerlo con cargos normalmente de tesorería. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor Fernández Holguín, tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, en la Comisión de Hacienda, en la pasada Comisión de Hacienda, es cierto que hicieron una serie de preguntas que acaba de relatar y que, tal y como le dijo el presidente de la Comisión, el señor Rodríguez Quirós, le dijo que serían respondidas en la siguiente comisión y van a ser respondidas en este pleno todas las cuestiones que plantearon en esa comisión. Decir que este tipo de gobierno viene impulsando y viene invirtiendo desde que comenzó la legislatura en 2019 en la Concejalía de Cultura, igual que en las demás concejalías. Entendemos que la cultura es un sector por el que se tiene que invertir en nuestra localidad, que se viene haciendo un trabajo extraordinario desde hace bastantes años, incluso en la anterior legislatura, y que seguimos el camino impulsado para continuar ofertando una programación que es la envidia no solamente de ciudades con mayor población de nuestra comunidad, sino también de fuera de nuestras fronteras, porque solamente tenemos que hacer vista en las llamadas que recibimos o los correos, mensajes a través de redes sociales de personas de fuera de nuestra comunidad que vienen o que preguntan sobre la formación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navamoral, y que eso redunda en el beneficio de la población, porque no solamente vienen a hacer un gasto en el Teatro del Mercado o en cualquier evento gratuito que organiza la Concejalía de Cultura, sino que luego al final consumen en nuestro sector servicio, lo cual vemos muy positivo para nuestra formación. Sobre las cuestiones que plantearon,
Voy a ir relatando alguna de ellas. ¿Por qué el presupuesto destinado a la formación de cine y música duplica el destinado al plan de empleo joven? Decirle que el plan de empleo joven el año pasado estaba cifrado en 500.000 euros, si no recuerdo mal. Este año está en 390.000 euros esa modificación presupuestaria y que responde a una serie de estudios que hemos realizado para la contratación de diferentes técnicos o personal que necesita este ayuntamiento. Lógicamente lo que no vamos a hacer es aplicar una modificación de crédito de 600.000 euros, por poner un ejemplo, cuando no tenemos un puesto para cubrir. ¿Por qué no tenemos, por qué empleamos un presupuesto inferior en esta ocasión? Porque también nos hemos visto beneficiados por subvenciones, en este caso de la Junta de Extremadura o de la Diputación Provincial de Cáceres, que nos ha posibilitado a contratar a más de 60 personas en lo que llevamos de año. Es decir, que tenemos una contratación de 62 personas, más 25 que se proponen con la modificación de los 390.000 euros del plan de empleo joven, lo cual hace una cifra de 87 personas contratadas con contratos de 6 meses hasta un año de duración, dependiendo de cada plan de empleo. Un crédito de estos planes de empleo que dependen exclusivamente de la Concejalía de Empleo, de Comercio, Empleo y Emprendimiento de este ayuntamiento, que llega a la cantidad de 1.482.000 euros, contando con todos los planes de empleo. ¿Por qué se han presupuestado 430.000 euros para cine y música cuando en Navalmoral hay empresas que ofrecen la organización de cine y eventos musicales? Respondiendo a esta pregunta, entiendo entonces que no se puede o no deberíamos de programar ningún tipo de concierto, porque hay salas o bares que promueven también los conciertos en la localidad, y también tenemos una sala de teatro, una sala independiente, por suerte la tenemos y la tenemos que cuidar. También deberíamos entonces de dejar de hacer teatro en el Teatro del Mercado, porque hay una sala independiente que se dedica a ello y que invierte dinero privado y que también tiene afluencia de público. Entiendo entonces que deberíamos de dejar de hacerlo. Quizá también estemos en competencia con la Fundación Concha, que también hace programación cultural, por suerte, y que si la hacen ellos, entonces entiendo que también traíamos en una disputa con una fundación. No tiene mucho sentido. El ayuntamiento, una administración local, regional, nacional, tiene que promover la cultura, y en este caso vamos a seguir haciéndolo sin entrar en ninguna competencia, sino que todo lo contrario, vamos a fomentar también que se conozcan salas independientes como la Sala Tacatá o el cine comercial de la localidad, al que hay que cuidar, por supuesto, porque lo perdimos en su día y alguien privado hizo una inversión para volver a situarlo en la localidad. Decir, y si no pueden hablar con el responsable del cine comercial de aquí, de Navalmoral, hemos mantenido reuniones con él en varias ocasiones, sobre todo en la época más complicada de la COVID-19, y se le ha ofrecido colaboración, cualquier tipo de trabajo en conjunto, y de hecho tengo correos enviados al responsable y no hemos encontrado una respuesta más allá para llevar a cabo esa colaboración que se le ha ofrecido desde la Concejalía de Cultura. Y cuando ha habido subvenciones, como pueden haber sido la del rescate o la del reinicia, hemos estado incluso llamándole para que solicitara estas subvenciones, porque entendíamos que era muy positivo para su negocio. De modo que entiendo que no está la competencia realizada, incluso es que le estamos intentando ayudar. Hablan sobre la subvención que va dirigida a la empresa que ofrece el cine en Navalmoral, que si esta subvención va dirigida a la empresa de cine, o si se le hacía la competencia. Es decir, que esto no es una subvención. El crédito que invierte la Concejalía de Cultura, en este caso, porque lo que hemos aprobado hace un momento, si es una concesión de una subvención a una asociación de varios circos, pero esto no es una subvención, esto es un contrato con el que se acuerda pues, con diferentes artistas para la presencia en la localidad, dentro de un festival o dentro de la programación, y se lleva a cabo el expediente correspondiente para que se pueda hacer, no una subvención como tal. En lo referente al plan de empleo joven,
Hablan sobre cuántos puestos se van a crear y cuál va a ser la duración, calidad y naturaleza de estos puestos. Lo que he dicho, 25 puestos que van a ser desde 6 meses hasta un año. Entendemos que hay contratos que pueden ser desarrollados por 6 meses algunos técnicos y otros que tienen una duración de 11, 12 meses, porque nos tenemos que ceñir también a lo que es el presupuesto de los 390.000 euros. ¿A qué sector laboral del mercado laboral va dirigida esa cantidad y por qué no se invierte en la creación de puestos de larga duración de mayores de 40 años? Bueno, dentro de los 62 puestos que ya se han ofertado y que están cubiertos, hay personas de todas las edades. Habrá personas jóvenes, pero también hay personas que llevan en el paro un largo tiempo, y por supuesto que también la administración tiene que estar ahí prestando esa colaboración para que tengan ese empleo, continúen y que no continúen en el paro, y que dentro del plan de empleo joven, que por eso se les llama joven, también hay que decir, dentro del acuerdo que alcanzó el equipo de gobierno en el anterior año, en el 2021, con el grupo municipal de Podemos, de Unidas por Navalmoral, y que este año se ha mantenido, porque el plan de empleo joven viene con ese acuerdo con este grupo municipal, y es para jóvenes. Entendemos que lo que falta en la actualidad, sobre todo en la parte de los más jóvenes que han salido de la formación que han recibido, bien por estudios superiores o bien por universitarios, entendemos que les falta la experiencia necesaria, y muchos de ellos tienen, por desgracia, cerca de los 40 años y aún viven con sus padres en el domicilio familiar, y necesitan, prueba de ello es con este plan de empleo joven que está a punto de finalizar, que ha funcionado tan bien y que se han visto beneficiados de su primer empleo, muchos de ellos, y que seguramente les va a proporcionar esa experiencia para que, bien en una empresa privada o en la pública, pues continúen creciendo. La oferta de esos 25 puestos son para personas igual o menores de 40 años, pero que en el caso de no encontrar ese perfil se ofertará para personas con mayor edad. Pero el principio del plan de empleo jóvenes, menores de 40 años, con 40 incluidos. Los estudios y quienes los han realizado para ver si va a venir gente de fuera de Navalmoral, el Ayuntamiento de Navalmoral necesita una serie de puestos, ya sean auxiliares de ayuda a domicilio, peones de la construcción, oficiales de segunda o de primera, de mantenimiento, y luego también necesitamos técnicos de medio ambiente, arquitectos, un ingeniero técnico industrial, una serie de puestos, como también puede ser el de coach, que también ha funcionado dentro de lo que es el equipo del Ayuntamiento de Navalmoral, de todos los departamentos. Una serie de puestos técnicos que necesitan una formación, algunos pues lógicamente en ingeniería, en arquitectura, en derecho, etcétera, etcétera, y que tienes que exigir esa formación para que pueda cumplir las expectativas dentro del puesto, para que lleven a cabo los proyectos que el Ayuntamiento ponga en marcha. Y que si por desgracia, que también ha pasado, si por desgracia ninguna persona que esté inscrita en el SESPE de Navalmoral no lo cumple porque no tiene esa formación, lógicamente la oferta sale a nivel provincial o a nivel de la comunidad. Se nos ha dado la ocasión y también la oportunidad a esos jóvenes, lo hemos tenido de fuera de Navalmoral, que han venido, han alquilado un piso en Navalmoral, han estado viviendo, y algunos de ellos posiblemente vaya a continuar su vida en nuestra localidad. No tenemos que verlo como negativo el que no se contrate a una persona de Navalmoral, que sería lo ideal y lo que todos querríamos, que sea de Navalmoral, que se beneficie de un plan de empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento, pero que también esto no se puede limitar solamente a personas de Navalmoral, hay que mirar fuera de lo que son nuestros límites, y así es la legislación, lógicamente. ¿Y qué inversión se ha realizado hasta la fecha en la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Empleo? Hablamos de 1.482.000 euros en la Concejalía de Empleo, que si sumamos 140.000 euros que se invierten en campañas y en promoción del comercio, pues tienen una cantidad cercana a 1.600.000. En la Concejalía de Cultura partíamos con un presupuesto de 180.000 euros en la promoción de cultura, los programas de cultura. Hicimos una modificación de crédito en marzo-abril, si no recuerdo mal, de 100.000 euros, más 430.000 euros que se propone en esta modificación de crédito, son 720.000 euros que habría consumiría la Concejalía de Cultura en este año. Creo que
En cuanto a lo del señor Martín, hablaba sobre qué cantidad se destinaría al aula de cine. El aula de cine, desde que tuve delegada la Concejalía de Cultura en 2019, comenzó a funcionar, funcionaba como se hacía anteriormente, que había una serie de personas que se encargaban de algún modo de la elección de las películas y de la puesta en marcha de la sala, que era en la Casa de la Cultura. Como concejal entendía que sí que estaba o era positivo el que personas externas a la concejalía, dentro de lo que es una asociación, pues pusieran en marcha lo que es este aula de cine, pero también veía que se tendría que formalizar de alguna manera esa asociación, que no estaba, para que hubiera esa colaboración entre el ayuntamiento y esta asociación, por lo que la Concejalía de Cultura asumió el aula de cine y se ha seguido programando. ¿Qué se pretende en este otoño de 2022? Es volver a fomentar el aula de cine. Hemos querido hacerlo con el cine comercial de Navalmoral, es decir, organizar la visión, la proyección de varias películas que no solamente sean las elegidas por personal externo, sino que a todo el público, que se hiciera algún tipo de coloquio, como se ha hablado en algunas comisiones de cultura, propuestas por otros grupos políticos, pero, como decía anteriormente, no hemos tenido respuesta del cine comercial. De hecho, se le propusieron películas, siempre, por supuesto, contando que fueran películas de años anteriores para no hacer la competencia, es decir, que no fueran comerciales de la actualidad. Y si finalmente no se pueden hacer en el cine comercial, lo seguiremos haciendo en la Casa de la Cultura, y que todavía está por definir lo que es la oferta. Más o menos contamos que si miramos el presupuesto anual de lo que ha sido el aula de cine durante todo un año, han sido alrededor de 10.000, 12.000 euros el gasto, pues solamente habría que dividirlo en los siguientes meses, desde octubre hasta diciembre, porque se proyecta una película cada 2 semanas o incluso una al mes, entonces habría que hacer una relación de 3 para sacar lo que podría ser el presupuesto para el aula de cine. Y también contar con las distintas actividades, no solamente de cultura, sino de las demás concejalías en la Casa de la Cultura o en el teatro. Y creo que he respondido a todo. Muchas gracias. Gracias. Intervenciones. No habiendo intervenciones, pasamos a votar el punto número 3 del orden del día. Votos. Pues he dicho intervenciones, no he dicho nada, pues por eso yo. Por eso he pasado. Si hay intervenciones, señor García, no suelo dar el paso a los votos. Por favor, estén atentos. Responda. Muchas gracias. Bien, primero decir que creo que es nulo el expediente, porque no se ha integrado en él el voto particular negativo. No sé si tienen conocimiento los compañeros del voto particular negativo que presentamos. También ya no me queda claro si van a responder a las preguntas en la siguiente comisión. El speech que acaba de echar era para responder a estas preguntas. A mí me hubiera gustado que se hubiera hecho en la Comisión de Hacienda esta respuesta para poder emitir un voto en cualquier sentido. Y allí no se hizo. Tampoco se ha hecho en ninguna comisión de cultura porque tampoco se reúne. Con lo cual tampoco le da oportunidad a explicar esto a los demás, vulnerando los derechos que tenemos de información. Pero además, en cuanto al empleo, miren, me parece bien, pero toda la explicación que ha dado aquí se resume en 2 renglones en el informe de necesidad. Reduce de 500.000 a 390.000 el plan de empleo del año anterior, con el gran éxito que ha tenido. Palabras textuales que dicen en el informe de necesidad. Que no hay sitio o que no hay más puestos de trabajo en el ayuntamiento. Hombre, los servicios que llegan a los morados, que digan que no hay necesidad de empleo para prestar esos servicios, porque de otra manera no se puede, me parece sorprendente, cuando menos sorprendente. Que le hayan sobrado 10.262.000 euros del presupuesto del año pasado y pretenda reducir en empleo 110.000, me parece sorprendente. Si ha respondido aquí a las preguntas, mire, las 430.000 euros de modificación en cultura, en el presupuesto inicial de cultura son 659.000.
está pidiendo una modificación presupuestaria de un 65%. El año pasado, esa misma partida del Festival de Música y Aula de Cine, que por lo que acaba de decir el aula de cine, los 30 van a ser para cine y 400.000 para el Festival de Música, si no he entendido más o menos la regla. El año pasado esa misma partida empezó con 5.000 euros, se amplió a 250.000 y sobraron 66.000 euros. Y ahora, con un informe de necesidad que no sabemos de qué, la duplicamos. No tiene ningún sentido. Salvo que haya información, que creo que la hay, que nos vuelven a tapar. La información que nos vuelven a tapar. Si no, ¿en qué está la diferencia y la necesidad de si el año pasado no gastar una partida, duplicarla ahora? Eso es lo que está pasando y encima lo juntan para meter con calzador una cosa con la otra. Y son 820.000 euros que salen de los volados, y que no han tenido en cuenta en los presupuestos iniciales. Por todo eso, no nos queda más que votar en contra y pedirle que para la próxima se reúna la Comisión de Cultura, den las explicaciones cuando las tienen que dar y ahora en algún momento hacen torcer la voluntad de este partido. Muchas gracias. Un momento, por favor. Estamos como siempre. 1 más 1 siguen siendo 2, no porque seamos del Partido Popular, 1 más 1 siguen siendo 4. Aclarar una cosa, aquí no se tergiversa información, aquí los únicos que acusan de tergiversar información y de hacer informes falsos son ustedes, como la Comisión de Cuentas la última vez, no en esta, sino en la anterior, que acusaron a la tesorera de haber falsificado un informe. Y está ahí y hay testigos. Segundo, nosotros no estamos aquí para doblegar a nadie, señor García. Usted vota en contra, se asume y ya está. El resto de los grupos hará lo que tenga bien hacer. Pero lo de doblegar quedó mucho tiempo atrás ya. Las voluntades y la... No tiene turno de palabra. No, yo sí. Señora Sánchez, usted sí que no tiene turno de palabra y va una vez. Y voy a contarlas. Señor Fernández, está usted en su turno de palabra. Muchas gracias. Bueno, decirle, en ningún momento se vulneran los derechos, por supuesto, ni se oculta información. La Comisión Informativa de Cultura es una comisión que ya lo hemos explicado anteriormente, que se reunía, se traía una programación, y recuerdo muchas de ellas que he venido como un mero informador, porque yo ni siquiera estoy en esa comisión de cultura, que hay 2 compañeros. No había, recuerdo, esas comisiones en las que no se presentaba, si no recuerdo mal, el presupuesto de lo que era la programación. Ustedes como partido votaban siempre en contra porque no se presentaba ese presupuesto. Se trajo ese presupuesto en las siguientes comisiones. A partir de esas comisiones creo que votaron a favor de la programación, aunque no es vinculante ese voto, sino que solamente se informa de la programación. Y luego a partir de esa comisión lo que intentaron fue que la programación de la Concejalía de Cultura se hiciera en la Comisión Informativa de Cultura, es decir, por todos los grupos políticos. Y siempre lo he dicho en todas las comisiones que he venido, como un mero colaborador, y se lo he dicho personalmente a algunos de ustedes, que siempre que tuvieran propuestas desde la Concejalía de Cultura, por supuesto que estábamos encantados de participar con el resto de grupos políticos, pero hay un equipo de gobierno que hace una programación y que una programación de cultura no se hace de hoy para mañana. Para organizar un concierto en diciembre no se puede contratar o no se puede acordar con el artista en noviembre. Si queremos tener como cantante a Pedro Fernández, con todo el respeto, pues a lo mejor es fácil, pero si queremos traer a un artista de renombre que esté en el Teatro del Mercado o fuera en el multiuso, donde sea, no se puede hacer una programación de un día para otro. De ahí que se haga, y ustedes, si alguna vez llegan al gobierno, pues se darán cuenta de lo que es realizar una programación de cultura. En cuanto a los sitios y puestos de la Concejalía de Empleo, no digo que no existan puestos, es decir, nosotros hemos hecho una serie de programas, nos hemos visto beneficiados por la Junta de Extremadura, por la Diputación Provincial de Cáceres, hay subvenciones, se han contratado los distintos perfiles que se necesitan, pero dentro del plan de empleo joven lo que necesitamos son esos 25 puestos que van desde técnico a personal que, como puede ser auxiliar de ayuda a domicilio, oficiales y demás que he relatado anteriormente.
Sobre presupuestos iniciales, yo no voy a volver a dar, yo di por zanjada ya la conversación en el pasado diciembre de los presupuestos del año pasado. Creo que se explicó con suficiente información y con todo tipo de detalles en esa aprobación del presupuesto del año. Y lo que, si no está incluido un presupuesto como puede ser 430.000 euros dentro del presupuesto inicial, del que se aprueba de un año para otro, lógicamente si tenemos unos ingresos de 14 millones, por ponerle un ejemplo, pues tenemos que hacer unos gastos de 13.950.000, siempre dejando un pico. Lo que no podemos hacer es, como las propuestas de los últimos años del Partido Popular, que cuando teníamos de ingresos 14 millones proponían tener de gastos 15 millones o 14 millones y pico. Es decir, con las cuentas en negativo. Y este ayuntamiento lleva tiempos, lleva bastantes años con la deuda cero, y eso es lo que es organizar un presupuesto. Por suerte, tenemos la regla de gasto suspendida durante estos últimos años anteriores con la presencia de la COVID, con la pandemia mundial. Seguimos teniendo esa regla de gasto suspendida y un ayuntamiento que tiene remanente de tesorería, pues se puede ver impulsados distintos proyectos de inversiones que también se han realizado, o de programas o gasto corriente como el que tenemos en la Concejalía de Cultura. Y dentro de lo que es el programa de la Concejalía, que lo siguen viendo como un gasto, también es empleo en técnicos de sonido, en técnicos de iluminación, en artistas también de aquí de Navalmoral, también de aquí de Navalmoral, que es la preocupación que tienen normalmente, y empresas de la localidad, por supuesto. En toda la programación de cultura de invierno, de otoño, si es posible y si ofrecen lo que la Concejalía de Cultura pues pretende, pues habrá empresas locales, pero también habrá empresas de fuera, pero que también redundan en el empleo de la localidad. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a la votación, y aunque evidentemente no estará en acta como tal voto, sí que me gustaría trasladarle una cuestión que nos ha dicho Valentín Tomé sobre respecto a esta modificación de crédito. Y es que no, señor García, no hay alusiones porque no he aludido a su nombre y a nadie. No, señor. Era el turno de palabra normal. El voto particular es un voto particular, no es una moción, señor García. Pero se la acaba de defender. ¿Qué, señora Sánchez? Dos. ¿Le queda una? Ha respondido el minuto, tengo que cerrarlo. Uy, lo de cerrar usted. Cierre, Sí, cierre. el turno de Señor Sánchez, García, que no está en turno de palabra. ¿Me deja hablar, por favor? Sí. Gracias. Es que lo llevan mal, ¿eh? Esto de que tenga que guiar que tenga que cerrar o tenga que organizar otra persona que no sean ustedes. Lo llevan bastante mal. Decía que aunque no esté presente porque ha tenido un problema en su desplazamiento hasta Navalmoral, nada grave, pero que le impide estar aquí hoy, el señor Valentín Tomé nos ha llegado y nos ha manifestado que por favor, aunque evidentemente no se contabilice como voto, que hagamos saber al resto de la corporación, al resto de los compañeros y compañeras, concejales y concejalas de esta corporación municipal, su conformidad y su voto positivo sería de estar aquí con respecto a esta modificación en toda su amplitud, tanto en una cuestión como en otra. Señor García, le voy a permitir que cierre. Pues muchas gracias por hacer caso a la ley. Bien, mire. Me gustaría que usted también lo hiciera de vez en cuando. Si yo no uso verbos como doblegar y mucho menos pongo palabras de nadie que yo no he dicho. Pero bueno, da igual, no voy a centrar ahí como voy a entrar. Mire, señor Pedro, o Pedro, como quieras. Me parece bien el speech que ha hecho. Pero decir que 14 millones y que nosotros queremos que se gasten 15 es una torpeza, ¿eh? Sí. 14 millones es el presupuesto inicial y se incorporan los remanentes. Eso siempre pasa en abril. Y cuando se incorporan los remanentes, año tras año, los remanentes normales, el presupuesto municipal de este ayuntamiento en los últimos 4 o 5 años han sido entre 17 y 18 millones, el presupuesto normal, con las partidas pendientes que quedan del año anterior, y sube. Eso quiere decir una cosa, que hay disponibilidad para gastar 17 y 18. Con el incremento de remanentes, el del año pasado, empezó en 14, se fue a 17, con la incorporación de remanentes normal. Y con lo que se metió de remanentes con cargo a remanentes de tesorería, fuimos a 24. De esos 24,
Ustedes han gastado 14, le han sobrado 10.262.000 euros, pero que no lo digo yo, lo dicen ustedes en las cuentas que han formulado. O sea, que lo hecho y escrito está. Todo lo demás, empleo y tal, le vuelvo a decir, mire, lo fundamental de todo el speech que ha hecho, aparte del histórico, que siempre se va al histórico, que antes se hacía, que antes no se hacía, mire, yo creo que estamos en una institución y hay que hacer lo que hay que hacer, y es lo que dice la ley, ¿no? Yo no hago caso a la costumbre o lo que sea, por lo menos porque no lo sé. Pero aquí lo que yo estoy usando es que se ha vulnerado derechos nuestros de no tener la información que usted ha dado aquí. Porque no se ha dado en una comisión previa que no se ha contestado a ninguna de todas las preguntas que usted ha respondido aquí. Y por eso se ha hecho un voto particular negativo, porque no se tenía conocimiento de nada de lo que ha preguntado aquí. Y esa es la vulneración de derechos. Y además fundamental. ¿Contestaste algo? No, yo no sabía nada, me he enterado. No, porque yo lo que quería, para lo que he dado mucho la palabra, es para defender un voto particular que está formulado por escrito, y lo que no estoy viendo es un voto particular defendido, sino la contestación a una respuesta que se ha dado por parte del concejal. De su voto particular no está hablando nada, señor García. ¿Ha defendido su voto particular? ¿Ahora? No, a ver, no. Cerrada para defensa de su voto particular y para explicar los motivos que le llevan a su voto particular. No para debatir en otro turno de palabra lo que ha dicho el señor Fernández Rolín, que es lo que está haciendo. Que confunde unos turnos de palabra con otros. O sea, que limítese a defender el por qué ustedes no han contestado en relación a lo que le ha contestado. Señora Sánchez, 2,5. Bien, pues para finalizar, defiendo el voto particular negativo por falta de información en la comisión, por no haber contestado absolutamente nada, por no dar los datos de empleo que se pretenden con los 430.000, por haber duplicado o pedir una subida del 65% del presupuesto en cultura, y por no saber, en definitiva, en qué se va a gastar. Si hubiéramos sabido qué se va a gastar, podríamos haber hecho enmiendas. No hemos podido hacer ni eso. En cuanto al plan de empleo, pues me parece que reducir el presupuesto cuando le han sobrado 10 millones y con lo bien que fue del año pasado, no me parece una idea genial. Cuando ni siquiera se ha tratado de los parados de larga duración o mayores de 40 años. Les recuerdo que el año pasado, cuando dieron esa información, fue este partido el que hizo una enmienda subiendo y que se aceptó. Y este año no lo hemos podido hacer porque no nos han informado absolutamente nada. Muchas gracias. Señor Rodríguez, por alusiones y por la pregunta directa que le han hecho a usted, que me gusta el turno de la palabra, solo un turno de palabra y no voy a dar más turnos de palabra, lo haremos después de la relación. Bueno, va a ser muy rápido. Se vulnera el derecho a la información. A ver, mira, que se hagan estas, no le voy a decir mentiras, sino medias verdades en las que usted construye todo su discurso, que al final no deja de ser mentira. No se vulnera el derecho a la información para nada. Yo simplemente aplico el artículo 97.7 del ROC, que como usted sabe, le puedo contestar a lo que quiera y a lo que no, porque no sé las preguntas que son, porque no hay un expediente de preguntas, usted pone las preguntas en ese momento. Por tanto, amparado en la ley, en el derecho a la información, yo lo que le digo simplemente es que le contestaré en la siguiente comisión, como marca la ley. Como marca la ley. Usted está diciendo que aquí uno no contesta porque no quiere, por tal. Pero, hombre, ya nos conocemos, vamos a ser un poquito sensatos. Lo que usted quiere es que se le conteste lo que usted quiere, en el momento que usted quiere. A mí me ampara la ley, a usted no. Pero quédese con estas palabras, a mí me ampara la ley, a usted no. ¿Vale? Muchas gracias, señora presidenta. Señor García, gracias. Votamos ahora, gracias señor Rodríguez Quiroz. Votamos el punto número 3. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Oye, ¿también tengo que dirigirles el voto yo? A lo mejor. No, ya se acaba. El señor, no, un momento, señor Vega, no tiene usted la palabra. El sentido de voto me ha pedido el señor García explicarlo, y si no, vamos a rebobinar la cinta. Él aquí ha dicho, no, señor Vega, no, señor Vega, ya se ha explicado el sentido, señor Vega, no tienes, señor Vega, una. Voy a contarle, como cuando íbamos al colegio apuntábamos en la pizarra. Porque yo creo... No hay cuestión de orden, no se acepta la cuestión de orden. Pasamos a votar el punto número 4 del orden del día. Voto... Ahora consta que permite una cuestión de orden y que usted la ha rechazado de verdad. No se aplica la cuestión de orden porque el voto, con palabras textuales de su compañero, ha dicho él, quiero explicar el sentido del voto. Estará en el acta.
y después del debate se va a votar, y él acaba de explicar su sentido del voto, por eso he intervenido 3 veces, no 2. Y una cuarta su compañero. No señora, no señor, perdón, ha sido porque él le ha hecho una pregunta directa. Creo que a lo mejor debería estar más atento al pleno. Vota, señor Vega, no voy a establecer un diálogo con usted porque no estamos en la palabra. Votamos el punto número 4 del orden del día. Votos en contra. Que volvamos a decir que no. Perdón, 3. Votos en contra y que no se aplica la cuestión de orden. Ya lo he dicho antes, no voy a repetirme, esto reiterarse. Por segunda vez de plano, el señor Vega no tiene la palabra, le queda solamente un turno de palabra por contestar si fuera de turno de palabra. Les aviso, no voy a temblar ni la voz ni la mano, le voy a aplicar el reglamento de ordenación de este ayuntamiento. A la tercera aviso del punto de palabra, sí, salen por la puerta. Pasamos a votar el punto número 3 del orden del día. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Pues por 10 votos a favor y una abstención, por 10 votos a favor y 5 votos en contra, por el voto particular, queda aprobado el punto número 3 del orden del día. 10 y 5. Pasando al 4. Modificación del crédito 23/22, transferencia de crédito entre aplicaciones del presupuesto de gasto. Esto no va al remanente, ya lo explico por si hay dudas, son entre capítulos presupuestarios. Y es otro tipo de modificación que se puede hacer acorde a la ley. Para la lectura del dictamen tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana de 8 de julio de 2022. Modificación de crédito 23/2022, transferencia de crédito entre aplicaciones del presupuesto de gasto 2962/2022. Considerando la necesidad de efectuar una transferencia de crédito entre aplicaciones del presupuesto de gastos, se instó, mediante providencia de la Alcaldía, la iniciación de un expediente de modificación de créditos bajo la modalidad de transferencia de créditos. Considerando que con fecha 8 de julio de 2022 se emitió memoria de la Alcaldía en la que se especificaba la modalidad de modificación de crédito, la financiación de la operación y su justificación, considerando que con fecha 8 de julio de 2022 se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y considerando que con fecha 8 de julio de 2022 se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de la Alcaldía y en esa misma fecha se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de la estabilidad presupuestaria, realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe propuesta de Secretaría de 8 de julio de 2022, esta Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana, tras deliberación de sus miembros, con 5 votos a favor, 4 de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 1 del concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, una abstención del concejal de Extremeños y 3 votos en contra de los concejales del Grupo Municipal Popular, acuerda dictaminar favorablemente el asunto y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos 23/2022 con la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle. Altas en aplicaciones de gastos sería subvención a Asociación SELEC por importe de 36.000 euros. Las bajas en aplicaciones de gastos serían con cargo a la aplicación presupuestaria con Concejalía de Cultura, Servicios de Cultura, Subvención, Sondeos Arqueológicos, por importe de 36.000 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartado A y B del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, que son los siguientes: el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. En segundo lugar, la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en el que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, aprobar la modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto municipal para el ejercicio 2022, quedando de la manera que se reproduce en el informe.
Tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Gracias. Gracias, señora secretaria. ¿Intervenciones? Uno de dos, o usted o ella. Yo planteo una cuestión de orden con carácter previo. En serio, señor Martín, todo así. El 16 está muy cercano. Venga. Señor Vega, por favor, estamos esperando de Vega. Gracias. La cuestión de orden es porque se ha incumplido de forma flagrante. Si tiene que ver con la cuestión de orden del punto anterior, el punto anterior está finiquitado. El punto anterior ya está finiquitado. Bueno, pues vamos a hablar primero al señor Martín. Tengo una cuestión de orden planteada. Venga, señor Vega. Ya me la retira. Pues si quiere que no venga nadie del Grupo Popular lo dice, y si esto te tan conforme, pues no. Vega, señor Vega, que hable. Ah, no, yo no tengo ningún placate confirmado del Pleno, encantado de que venga. Bien, pues y que muestren su saber hacer. Déjeme que hable y que me explique. La cuestión de orden planteada es porque se ha vulnerado de forma flagrante, igual que ocurrió en el anterior expediente, los derechos fundamentales que tienen los concejales de este grupo. Falta una información, y no solamente falta una información, sino que el expediente de este pleno no es completo, porque falta el voto particular emitido. Se quiebra, por tanto, cuando dispone el artículo 97.4 del reglamento orgánico, que sí que establece, y es una ley, que el voto particular es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la comisión informativa. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la comisión. Bien, este grupo hizo en plazo y forma, tanto en el anterior expediente como en este, el voto particular. Sin embargo, no se ha incorporado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es fácil, que hay un déficit de información. Si yo le preguntara a mi compañero, el señor Martín, qué dice ese voto, no lo sabría. Si se lo pregunto a mi compañero que está a la derecha del señor Martín, tampoco lo sabría. Si se lo pregunto al resto de los concejales, compañeros y que forman parte de esta corporación, tampoco lo sabría. ¿Qué se está haciendo con ello? Pues denegar una información que dice el Pleno y la ley que es esencial para que los corporativos puedan emitir con fundamento su voto. En este caso no existe, y no nos podemos ir al artículo 97.7 que mi ilustre compañero citaba antes, cuando resulta que el 97.7 está específicamente detallado para el Pleno, no para la comisión. Difícilmente se puede pedir a nadie que emita un voto en una comisión cuando no tiene toda la información, pero difícilmente puede emitirlo alguien que es concejal de este ayuntamiento cuando el expediente no está completo y falta ese voto particular del que no tienen conocimiento ninguno de mis compañeros. Por lo tanto, solicito la incorporación de ese voto particular al expediente y, en el caso de que no se incorpore en este momento y no se le copie a todos ellos, que se devuelva ese expediente por falta de documentación conforme establece tanto la ley de bases como el reglamento orgánico. Gracias. Anotado queda su petición. Pasamos al punto número 5 del orden 4, perdón, del 1 del orden del día. Ay, señor Martín, ¿verdad? Que teníamos que ver la palabra antes. Ah, por cierto, me gustaría decir una cosa. Las comisiones se convocan con el tiempo suficiente para que una vez que llegue el expediente puedan pasarse por aquí a buscar la información que necesitan. No tienen que esperar al mismo día o 5 minutos antes de la comisión. Señor Martín, está usted usando la palabra. Muchas gracias. Bueno, a mí en este punto me gustaría resaltar dos puntos que no estoy de acuerdo. Uno es la parte ideológica y discriminatoria para mí, y por otro lado es el destinatario a quien va la subvención. Esta, si no me equivoco, sería la cuarta intervención, ya que en 2019-2020 y verano del año pasado ya se trabajó en este aspecto, y me gustaría saber si en esta ocasión se va a dotar con 36.000 euros, cuánto han costado las intervenciones anteriores y los resultados que se han obtenido, ya que creo que es importante conocer este dato por el tiempo y el dinero que se está invirtiendo, de por hecho que los resultados están siendo muy satisfactorios y se ha encontrado algo muy interesante. Sé que no cuenta del ayuntamiento como tal, pero al final sí viene de la Junta de Extremadura, que también viene de los mismos impuestos que de los ciudadanos. Me gustaría también preguntar el por qué, si los recursos que se emplean son públicos y salen de todos los ciudadanos, sea de la ideología que sea, solo se hace alusión a un tipo de víctima, que son las republicanas en este caso.
Y aun a la espera de conocer la respuesta a estas preguntas, voy a votar en contra por el simple hecho y el sencillo hecho de lo discriminatorio de estas, como he dicho antes, ya que solo se habla de un tipo de víctima y solo existe para ustedes un tipo de víctimas. Yo creo que cuando hablamos de buscar memoria y dignidad hay que buscarla para todos y no solo para un bando, en este caso el republicano, que es el suyo, parece ser. Además de todo lo anterior, me llama la atención que la asociación SELE, destinataria de dicha subvención, se define como sin ánimo de lucro. En cambio, si vemos el desglose del gasto que justifican, tenemos que hay una partida de gastos de personal contratado para el proyecto de 18.000 euros, en el que se incluyen a 6 personas, 6 trabajadores. Y aparte hay un gasto de desplazamiento y dietas de 11.000 euros. Con lo cual, visto que la ejecución debe ser entre 4 y 6 semanas, un mes aproximadamente, sale una media de 4.833 euros para cada trabajador en un mes. Son las cuentas que salen. Puesto que el resto de gastos además ya vienen definidos y están cubiertos, no debe, esto es solo y exclusivamente para gastos de los trabajadores. Por lo tanto, doy por hecho y veo que sí que hay un lucro, además bastante gordo, porque no creo que muchos de los que estamos aquí ganen 4.883 euros al mes. Por todo esto creo que esto debería ser tratado como una empresa y por tanto, en vez de una subvención, esto debería ser un contrato. Y por todo esto pido la nulidad de esta modificación de crédito. Además, tengo que darle la razón al señor Vega, y es que personalmente a mí sí me gustaría conocer en qué se basa su voto particular y no se ha incorporado al informe, y creo que es importante que incorporemos los datos porque puede variar la posición de unos o de otros. Nada más, gracias. Gracias. El voto particular era referente al otro punto, al orden del día. Pues en esto no tenía noticia. Ustedes, discúlpenme. Señor, no tenía noticia del voto particular. Subidos en el expediente del pleno. Y el pleno está bloqueado, claro, la aplicación es simple. No, pero bueno. en el pleno sí. No está En el expediente Yo tampoco. Señor Vega, le acabo de decir que yo tampoco tenía conocimiento de este voto particular. O sea, que me refiero que habrá sido hoy que se ha caído gestiona, no sé si habrá sido por eso. Vale, pero que yo no tengo conocimiento tampoco, por eso se lo digo, para que vean la falta de información, si me voy a hacer la zancadilla a mí misma. No obstante. Vale, ya se lo haremos y lo veremos hoy, porque señor Fernández Molín, no había más turno de palabra, no, entonces. Yo también. Sí, pero no le disculpe, sí, el voto particular, ¿no? Para defender el voto particular. Vale, sí, por supuesto, señora Sánchez, esto es su orden. Yo, como cuestión de orden previa, si me lo permite, no quisiera molestar a nadie, dice la norma que cuando se plantea una cuestión de orden debe ser resuelta. Lo que he pedido, como he explicado antes, es que ese voto particular no está, nadie tiene conocimiento de él, ni siquiera la propia alcaldesa, y he pedido que, por lo tanto, por favor, se devuelva al expediente. Yo creo que se soluciona el voto particular. Si me deja terminar, termino y enseguida me dejo. Es que no he dado la palabra. No se preocupe. Empezando por ahí. Pues pido el orden. No, ya hemos dicho lo que quieras decir y ya se ha remitido usted a la cuestión de orden que ha dicho al principio. La cuestión de orden que quiero plantear, la segunda cuestión de orden, es que una cuestión de orden debe ser resuelta. Y lo que he planteado en la cuestión de orden, cuando lo he planteado, es que se devolviera el expediente porque falta el informe particular que no ha tenido conocimiento de ello, ni siquiera la alcaldesa presidente de este pleno, ni ninguno de mis compañeros. Creo que es de suficiente trascendencia como para que se devuelva y que se tenga conocimiento, por lo que si no, lo que está ocurriendo es que se vulnera el artículo que ya he citado, que es conocido de todos, y luego se falta la información completa de los expedientes, con lo cual es difícil que simplemente con una memoria que ni siquiera tenemos una propuesta de resolución en esa comisión informativa, nadie pueda decidir qué hacer. Gracias. A usted, señora Ramón Sánchez, como usted me ha dicho, como no se conoce el voto particular, por favor exponga su voto particular y así se dará cuenta a todos los compañeros para que puedan conocer su voto particular aquí en Boche, como otras muchas veces se ha hecho. Y así pues arreglamos el entuerto. Señora Sánchez, está usted tomando la palabra para exponer su voto particular, por lo tanto ya será conocido por todos y todas. En primer lugar, muchas gracias, señora alcaldesa, por darme ese medio punto de confianza para poder
quedarme aquí y ejercer mi derecho democrático. En segundo lugar, yo le pediría que visualizase las sesiones del Pleno. Creo que no lo hace y debería hacerlo, porque cosas que usted piensa que quedan bien, de verdad que son realmente vergonzantes, sobre todo para los que lo tengan que ver, y los morables se merecen bastante más. Los resoplidos, señor Villar, tampoco... Sus actitudes tampoco. Visualice también la zona de la derecha, no solo la de la izquierda. A lo mejor es que... Bueno, no es el turno de la palabra, señora. Yo puedo hablar cuando quiera. No, sí, no. Bueno, comienzo con la defensa del voto particular, a pesar de que la ley obliga no a solucionar entuertos, sino a que ese voto particular conste en el informe, y en este caso pues no es así. Solicitamos la nulidad del acto por varios motivos. En primer lugar, por falta de... Discúlpeme antes de que emita su voto particular, está subido en el Pleno, o sea que sí se ha cumplido la ley, ¿vale? Otra cosa es que los demás no lo hayamos visto. ¿Está subido? Sí, por supuesto que debe. Sí, sí, no sé, de falta, ya se lo enseña el señor Vega y ya está. Está subido que no lo discutimos, pero aquí en el expediente anterior ocurrió. Pues está subido en tiempo y forma y pone la fecha en la que se subió, o sea que en tiempo y forma, ya, pero en tiempo y forma gestiona lo que tiene, que todo lo que se sube queda detallado cuando se sube y cómo se sube. Por lo tanto está en tiempo y forma. Yo no me estoy interrumpiendo, señora Sánchez, es la señora secretaria la que está dando las explicaciones a señora Vega, no, pero digo por las visualizaciones y estas cosas. Por supuesto, tiene la palabra, señora secretaria. Perdón, que estoy acabando con este episodio. He intentado acceder malamente aquí en el móvil porque yo lo había visto. No me había sido posible, por cómo está configurada la aplicación, subir esos votos particulares que estaba pendiente del registro de entrada. No me había sido posible subirlos a la comisión, pero sí di instrucciones para que se subieran al expediente de pleno, porque entiendo que el expediente de pleno pueden acceder todos ustedes, todos los miembros de la corporación. Entonces, con fecha 13, no antes, pero con fecha 13 me figura a mí que aparecen el asiento en el registro de entrada cuando se ha efectuado y el documento. Eso es lo que a mí me aparece, que puede ser que por alguna razón que yo ignoro no lo puedan ver, pero a mí me aparece eso, entonces seguiré insistiendo y verificándolo. Yo esta vez intenté enmendarlo así, las instrucciones, pero que a lo mejor no se ha conseguido, puede ser también, no digo que no. Por lo tanto, una vez comprobado que no se vulnera ningún tipo de derecho, sino que está todo conforme a la norma y a la ley, espero que retire la cuestión de orden, señor Vega. La cuestión de orden la sigo manteniendo, vale. Porque te está explicando la secretaria y no dudo lo que está diciendo es que ha dado orden para que se suba. Pero lo cierto es que nosotros está subido. Hemos integrado el expediente y lo pueden ver, y si quiere levantar a la señora secretaria lo haga, y no aparece su expediente ese voto particular, como tampoco aparece el voto particular en el anterior expediente que ya se nos ha ¿Me permite un minuto? Gracias. Votamos. Un momento, señora secretaria. Un momento. Por favor, señores y señoras concejalas, votamos la retirada del expediente número 5. ¿Votos en contra de la retirada? Sí, sí, sí. Aunque de la retirada del punto del orden del día. En contra de la retirada nosotros hemos votado 8. La retirada del punto, sí, no, abstención. Usted me ha dicho que se retire el punto. Voy a votar si la retirada del punto se quiere votar o no. Estoy en ello, pero como no está atento... No, si usted me ha dicho que no estoy atento y que estoy perfectamente atento. Pues entonces no se entera. Es que no entiendo la pregunta por esta abstención o favorable. Señor Vega, no he dicho abstención o favorable, he dicho en contra de la retirada del voto. Es lo único que he dicho. No he llegado a decir todavía abstención porque no me ha dado... No, señor Vega, no me ha dado... Señor Vega, no está en uso de la palabra, señor Vega. Esto no es un diálogo, esto no es un debate público. Esto no es un debate de elecciones a ningún tipo de cuestión. Aquí no tenemos que hacer alarde de nuestras posiciones para ganar nada. Aquí se debate, aquí hombre, pues me está diciendo a lo mejor que no está hablando usted, porque que yo recuerdo usted está hablando incluso sin estar en el uso de la palabra. Usted ha perdido la retirada del punto. Yo someto al Pleno la retirada del punto y he dicho votos en contra de la retirada del punto. Repito, votos en contra de la retirada del punto y hemos votado.
Vale. Abstenciones. Votos a favor. Vale. Pues como hay 6 votos a favor, 8 votos en contra y una abstención, el punto se mantiene. Ahora, señora Sánchez, por favor, defienda ahora sí, y discúlpeme por la demora, su voto particular. Queda usted disculpada, señora presidenta. Nosotros, como decíamos, solicitamos la nulidad del acto por varios motivos. En primer lugar, pues como viene siendo costumbre por parte de este equipo de gobierno, por falta de documentación que debe soportar el expediente, pues en este caso faltan la providencia de incoación del expediente, el informe de la Secretaría para informar sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, el informe de intervención en el que se calcule la afección de la estabilidad presupuestaria y el informe propuesta que ha de emitir finalmente la señora secretaria. Todo esto falta, entonces pues, obviamente con esta falta de información es muy difícil tomar decisiones y ejercer nuestra función de control del gobierno, que es la que nos han otorgado todos los morales, porque la oposición tiene como función controlar al equipo de gobierno, no decir sí buena a todas sus propuestas. En segundo lugar, pedimos la nulidad del acto por falta de fundamentación de urgencia, lo que constituye una obligación legal recogida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Y creemos que esta falta de fundamentación de la urgencia se debe básicamente a que no es urgente. Es muy difícil justificar la urgencia de algo que no es urgente. ¿Saben ustedes lo que sí que es urgente? Y lo que hace más de un año que no mueven ustedes un dedo, soterrar el tren a su paso por Navalmoral. ¿Saben ustedes lo que sí que es urgente y que a día de hoy todavía no está disponible para los papás y las mamás morales? Los campamentos urbanos de los niños que ayuden a la conciliación familiar. Eso sí es urgente. Gastarse 36.000 euros para sondear el cementerio en busca de fosas de unos sí y de otros no, no lo es tanto. En tercer lugar, solicitamos la nulidad del acto por incorporación en el orden del día en una sesión extraordinaria, lo que convierte en nulos los acuerdos adoptados en sesiones sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria. En cuarto lugar, por mala fe, al incorporarse con carácter urgente un asunto sobre el que no se aporta la documentación que soporta el expediente. Faltan trámites esenciales, no existe propuesta, no se ha justificado la urgencia porque, como bien he dicho antes, es que no es urgente. Y era conocido que un concejal del grupo mixto pues no podría asistir a esta convocatoria. En definitiva, solicitamos la anulación del acto porque se vulnera a nivel constitucional los artículos 9, 23, 103 y 105 de la Constitución española. Se impone un acuerdo nulo sobre el que no existe expediente instruido ni se ha puesto en conocimiento de los corporativos, y se impone su aprobación, igual que han impuesto ahora ustedes la retirada, por la sola mayoría de los concejales del actual equipo de gobierno, Partido Socialista y Ciudadanos, sin que se haya dado la oportunidad al resto de concejales de examinar la documentación que debe constar en el expediente y que constituyen los hitos de intervención y control de la legalidad. Esa función de control, que es nuestra obligación como oposición y que a ustedes tampoco les gusta. De ahí que los concejales en la oposición suframos un menoscabo de los derechos fundamentales y legales que nos asisten y reputen nulo el acto administrativo dictado en la comisión informativa. Gracias. Señor Fernández Rodríguez, procedemos a la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el fondo del asunto no es la votación de urgencia en la Comisión de Hacienda, ni ahora el que no hayan accedido a lo que es el voto particular supuestamente del Partido Popular. Yo creo que el fondo del asunto y toda la polémica viene porque es una subvención para que concede, en este caso el Gobierno de la Nación, distintas subvenciones a las distintas comunidades autónomas del país, y que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concede esa subvención a su vez al Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. Es decir, no hay crédito presupuestario propio del Ayuntamiento para llevar a cabo los trabajos que ya se hicieron hace tiempo. Es decir, seguir con el trabajo de estudio en el cementerio de nuestra localidad.
Yo no veo en ningún momento que aquí hable de unos y de otros. Está hablando que lo tergiversamos todo. Estamos hablando de los trabajos, los sondeos arqueológicos dentro del cementerio municipal. Si pusieran un poco de interés, no solamente en el cementerio de Navalmoral, sino en otros cementerios que también se han encontrado en los sondeos a personas asesinadas en su momento y enterradas o arrojadas en fosas comunes, dentro de nuestro cementerio municipal, en la entrada, en la parte derecha según se entra al cementerio, se encontraron a personas, entre ellas a niños, arrojados a una fosa común, y que dentro de las políticas del Gobierno de la Nación continúa siendo los trabajos para exhumar este tipo de restos y que se trasladen bien a los familiares o a un lugar digno. Dentro de esta subvención viene a continuar los trabajos que anteriormente se hicieron en 2019, noviembre de 2019, si no recuerdo mal, y que en este momento se trasladarían a otra parte del cementerio donde también se han hecho sondeos y puede haber, se ha constatado que hay personas que en su momento fueron asesinadas y que están arrojadas a una fosa común. Vuelvo a repetir, 36.000 euros para ellos. En la relación que se hace, señor Martín, de los gastos, fue un mero estudio de lo que podría ser esos 36.000 euros, pero que hablando con la asociación, y ahora explico por qué esta asociación, hablando con la asociación, seguramente haya mucho más dentro de los 36.000 euros presupuesto gastado para alquiler de maquinaria que lo que viene indicado ahí, que si no recuerdo mal eran 2.000, 2.200 euros dentro de esos 36.000, porque se va a necesitar que durante las 5 semanas que se prevé que duren los trabajos, pues que se necesite ese mayor número, mayor cantidad para el alquiler de esta maquinaria. La asociación SELE, que en este caso es la beneficiada, es porque es la asociación que se encargó de los trabajos que se hicieron en 2019 y actualmente hay pocas asociaciones o personas que se dedican a este tipo de trabajo y dado los asesinatos y las personas que fueron arrojadas a fosas comunes, no solamente en Extremadura, sino en el resto de España, pues están teniendo bastante trabajo. Y hemos tenido que hacer cábalas para que estas personas puedan dedicar su tiempo a seguir los estudios dentro del cementerio municipal. La urgencia que se votó en la Comisión de Hacienda y que se votó favorablemente para que se llevara a cabo el debate en la comisión y que finalmente se aprobara o no, se incluyó porque debía ser, interesaba al Ayuntamiento de Navalmoral que fuera aprobada o no, o debatida en este pleno de julio, porque es una subvención que se ha ido alargando en el tiempo, que ha sido concedida al Ayuntamiento, pero que el dinero ha sido ingresado, si no recuerdo mal, hace semanas, y que los trabajos tienen que ser ejecutados en los próximos meses, ejecutados y justificados, es decir, el Ayuntamiento se ve beneficiado de una subvención de 36.000 euros que tiene que ejecutar ya y que por los trabajos que se tienen que realizar en el cementerio y también de acuerdo con la asociación, que son las personas que van a realizar estos trabajos, se necesita hacer ya. De ahí la urgencia. Esto no es que estemos hablando de la urgencia, que también la hay, que yo creo que después de tantos años, claro que existe urgencia de sumar a estas personas y entregárselas a sus familiares. Y antes de finalizar, un comentario que le invitaría al señor Martín a retirar. Ha iniciado su intervención hablando de esta subvención, que es que habían encontrado algo interesante. Hablando de una subvención que va, una subvención o un crédito o unas personas que se van a dedicar a exhumar o que han encontrado restos de personas que fueron, y vuelvo a repetir, que es que parece que no se dan cuenta, que fueron arrojadas, que están, los cuerpos se notan y se ven que son arrojados, que no están enterrados, que están arrojados, que lo hemos visto personalmente cuando se han hecho las excavaciones, y que les invito a que lo hagan, a que cuando estén las personas trabajando en el cementerio, por favor, les invito a que vayan y si no pasa nada por informarse y por ver lo que hacen y que vean ustedes lo que se encuentra dentro del cementerio de Navalmoral. Es decir, no es algo interesante, es que si quizás lo he entendido mal por los gestos que está haciendo,
pero que le invito a que, bueno, o al menos si no lo retira, que lo explique, porque no es que sea interesante, es que hay que hacerlo. También me gustaría decir, invitar al Grupo Municipal Popular que tiene la opción, aunque se haya votado en contra de la retirada de este punto del día, les invito a defender el voto particular y que se vote igualmente o no y se lleva a cabo o no esta subvención que se ve beneficiado al Ayuntamiento de Navalmoral. Muchas gracias. Gracias. ¿Intervenciones? Sí, señor Martín. A ver, cuando digo interesante, por supuesto me refiero interesante desde el punto de vista histórico o... Vamos a ver. Joder, que creo que no hay que tergiversar la cosa y la forma de decir las cosas. Sí, he dicho interesante, pero vamos a ver, es que no sé qué... Por favor, señor Rodríguez Pirot. ¿Me puede decir qué entienden ustedes cuando digo algo interesante? Cuando una excavación arqueológica se encuentra algo interesante, ¿es porque es interesante desde el punto de vista arqueológico? El señor... Es que está tergiversando cosas y ponéis Jorge. Ponéis puntos de la gente Martín, aquí lo hacemos todos, señor Martín. Lo hacemos todos. Ahora lo estáis diciendo sobre mí. Sí, no, pero déjeme que yo le Cuando explique se dice algo interesante en una intervención arqueológica es porque el hecho arqueológico es interesante. Yo no estoy diciendo que sea ni bonito, ni feo, ni que esté a favor ni en contra. Vamos a ver. Yo lógicamente no digo que esas cosas han pasado, pero han pasado en los republicanos y en los nacionales, porque en una guerra unos matan a otros porque no se gustan. Ah, no. Los republicanos les disparaban o tiraban... No he dicho, señor Martín, señor Martín, no voy a entrar en el debate con usted. Sí, yo no quiero entrar en ningún debate, en pero este entiendo sentido que estáis diciendo o estáis dando a entender, no sé qué entendéis por interesante. Yo no le he dicho nada, me deja que se lo explique. Si tú haces una inversión en una excavación, claro... Le explico lo que se ha encontrado, porque el señor Olguín ha dicho que se han encontrado cuerpos arrojados sin enterramiento previo, no hay nada, y estos cuerpos tienen disparos de ajusticiamiento. Pero que yo no digo que esto haya pero que yo no estoy... Disculpe, no, pero un momento, que yo no estoy negando nada de lo que hace. Sí, yo no le digo que lo niegue. Y en una guerra se disparan y se matan y se tiraban a las comunes, en unos sitios y en otros. Aparte de eso, repito, lo de interesante que les ha llamado tantísimo la atención, pues es que no sé cómo explicar a qué me refiero con interesante. Si interesante desde el punto de vista histórico, arqueológico, llámalo como quieras. ¿Ya está explicado? No pasa nada, señor Martín, no pasa nada. ¿Hay más intervenciones? Señora Sánchez. No, señor Martín. No, señor Martín. De todas maneras, le puedo garantizar que los fondos de los 36.000 euros que se han recibido del Ministerio de la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática es para encontrar víctimas de la guerra civil. No pone ni republicanos ni nacionales. Pone víctimas de la guerra civil. Y así está en el decreto y así se ha solicitado la subvención. ¿De acuerdo? Para su tranquilidad también. Señora Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señor Olguín, dice usted que en este caso que importa más el fondo, ¿no? Que la forma no es algo tan importante, ¿no? Por el tema de la urgencia, ¿no? De la cuestión formal. Bueno, fíjese usted si las formas en política son importantes, que nosotros en septiembre del año pasado les pedimos que adquiriesen un palé de agua y por cuestiones de formalismo a día de hoy todavía no le han podido ni comprar ese agua ni entregar ese agua a Ávila para los incendios que sufrió el año pasado. Fíjese usted si la forma es importante en política y en la legalidad. Bueno, antes he hablado del menoscabo de derechos al que nos vemos sometidos todos los concejales de la oposición. A algunos nos importa más que a otros, pero el menoscabo de los derechos está ahí, y esto se ha convertido en la forma de hacer política del equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que está instaurado en la falta de transparencia, que está instaurado en la negación del debate, porque aquí no se puede hablar, es un orden y mando, y también en la negación de la participación democrática de los que no piensan como ellos. Un equipo de gobierno que, bajo nuestro punto de vista, ha convertido todo esto
que es antipolítica y antidemocracia en su seña de identidad. Y es que a las pruebas me remito. Cuando cualquier grupo, o por lo menos nosotros, yo hablo por nosotros porque el resto de propuestas del resto del grupo no sé las que pueden llegar a presentar, porque como no vienen a pleno, pues no lo sé. Pero cuando nosotros hacemos propuestas, tienen dos caminos. O bien terminan en el cajón oscuro de la señora Medina, que le encanta, que tiene pues cerca de una veintena de propuestas solo de este grupo, pues cosas tan poco importantes para los morales, pues como la creación de un servicio de enfermería escolar. Que ustedes me van a decir que las competencias son de la Junta de Extremadura, ¿no? En cuestión de educación, bueno, también ustedes han contratado coach, acaba de decir, ¿no? Pues igual podéis contratar una enfermera para que vayan a los centros educativos y los alumnos tengan derecho a este servicio. Pero esto no es importante y, por supuesto, no es urgente. Cosas tan poco importantes como la creación de un centro de investigación y docencia para el control de plagas. Sabemos que la investigación y la docencia tampoco es importante ni es urgente ni para la moral ni para nadie. Mucho más importante es sondear el cementerio en busca de fosas. También el otro camino que siguen nuestras propuestas es ir a pleno. Hace mucho que no traen ninguna de nuestras pleno, pero antes lo hacían. Las traen a pleno, se votan, algunas se aprueban, y esas que se aprueban, pues desaparecen. No sé si es que se van al camino de la otra, que se quedan ahí en el querido cajón de la señora alcaldesa, no lo sé. Pero el caso es que no se ejecutan, no se inician. Y no es que digamos, no, es que claro, se aprueban en un mes hasta que llega el otro mes, no, pues un tiempo. No, es que no es de un mes para otro. Es que estamos hablando de cuestiones que se aprobaron en abril de 2020, que se aprobó algo tan poco importante también para los morales, como la creación de un centro de atención a pacientes con Alzheimer, y a sus familiares, muy poco importante para los morales. O como también ese mismo año, en el 2020, en verano, si no recuerdo mal, que se aprobó la creación de un bulevar que derribase las barreras arquitectónicas en pro de la accesibilidad universal desde el Moya hasta el campo de fútbol. Poco también, cosa pecata minuta, nada importante para la ciudadanía morala. O incluso podemos retrotraernos al 2018. En el 2018 mi compañero Joaquín, representante del grupo extremeño, pide que por favor se nombre hijo adoptivo a Domingo Quijada. La señora alcaldesa en el 2020, una vez y en el 2021 otra vez, hasta en dos ocasiones, miente en pleno diciendo que ese expediente ya se había iniciado. Y al poco tiempo nos enteramos que es un expediente fantasma, que no ha existido nunca. Pero es que a día de hoy tampoco existe. Y para la gente que no lo sepa, un expediente para nombrar hijo adoptivo a alguien es escribir en un folio 5 líneas argumentando por qué esa persona se lo merece. Debe ser 5 o 10, un folio si quiere, venga, se lo suba a un folio, o a 2 si quiere, venga. Además, Domingo Quijada tenía motivos más que suficientes para por ser favor, no se está respondiendo porque estoy igual. aquí no se hace una apuesta y no es un bingo. Bueno, pues 2 folios, si lo prefiere. Y bueno, por cierto, estamos debatiendo la modificación de crédito, transferencia de crédito, de aplicaciones que va a la memoria histórica. No estamos hablando de las mociones que ustedes han presentado aquí, que es que siempre aprovechan cualquier punto para recordar las mociones que han presentado o no han dejado de presentar. Cíñanse al voto particular, porque lo que ustedes han demandado aquí es que no conocíamos ninguno el voto particular y seguimos sin conocer. Precisamente como no se ha adherido el voto particular al informe, explicarle que lo que ha dicho que quiere explicarle. Exactamente, en un primer momento le he explicado la parte legal, ahora le explico el por qué, porque esto no es una cosa coyuntural, no, es una cosa que está arraigada en su forma de gobierno. Y permítame que yo defienda mi voto particular como a mí me vengan ganas. Si puede ser, si no es mucha molestia. Adecuándose al reglamento, no como la vengan ganas. Sí, por supuesto. Creo que no me estoy saltando el reglamento de... Si no está aquí la señora secretaria, que me lo diga si me estoy saltando el reglamento de alguna manera. O... Vale, gracias, señora alcaldesa. Gracias. Vale, gracias. Continúe. Bien, pues como iba diciendo, ustedes, la forma que tienen de gobernar es esta. Es intentar acallar, es intentar no dar información, es intentar menoscabar los derechos de los concejales, como en esta ocasión también. Y es que tienen muchísimas propuestas, ya no solo nuestras, yo les digo las nuestras, porque como aquí no viene nada pleno, nada más que trámites burocráticos,
y no traen propuestas, pues yo no sé si el resto del grupo hacen propuestas o no hacen propuestas. El caso es que estamos a 2022 y desde el 2018, o sea que se pidió el nombramiento de Domingo Quijada como hijo adoptivo, ustedes no han tenido el tiempo, siendo 9 concejales, no han tenido tiempo para redactar 2 folios y registrarlo en el ayuntamiento. Y han mentido hasta en 2 ocasiones diciendo que eso se había iniciado. Y eso es un hecho. ¿Le guste o no le gusta? A mí no me gusta, pero es un hecho. Muchas veces cuando sacamos a colación esto, ustedes sobre todo el señor Encina y usted, señora Medina, suele contestarnos, su respuesta suele ser el sillón. Nosotros decimos, no, es que mire, es que no traen nuestras propuestas. Es que yo, además es así, me siento en el sillón de mandar y aquí se hace lo que yo quiera y lo que yo diga. Porque yo estoy sentada en el sillón de mandar. Y si ustedes se quieren sentar en el sillón de mandar y hacer lo que ustedes quieran, ganen unas elecciones. Nos lo he dicho muchas veces. A nosotros cuando nos dicen eso, la verdad es que nos suena viejuno, nos suena rancio, nos suena a un tipo de política vieja que nosotros, vamos, desde luego no representamos. Porque no es el sillón el que da el poder, es el pueblo. Y eso no se puede olvidar nunca. Como decía, tenemos otra visión de la política y de lo que deben ser los servidores públicos. Entendemos que el faro que debe guiar las acciones de cualquier equipo de gobierno, incluso esta acción también, han de ser las necesidades de la ciudadanía, las necesidades reales de la ciudadanía, y en especial aquellas de carácter de urgencia, y no los caprichos partidistas de los gobernantes de turno que les toque sentarse en el sillón de mandar. Y ya he dicho unas cuantas cosas, yo creo que bastante necesarias. Una de ellas yo creo que es una cuestión flagrante. ¿Qué pasa con los campamentos de verano? Estamos al 14 de julio, usted es concejala de Igualdad también, aparte de ser alcaldesa. Yo creo que fomentar la conciliación es de las cosas más feministas que pueden llevarse a cabo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tanta celeridad en traer esto al pleno de julio y no en solucionar los campamentos? Es que no es comprensible, no es coherente que con todos los frentes que tiene abierto Navalmoral estemos debatiendo y, entiéndame, perdiendo el tiempo en estas cuestiones. Con carácter de urgencia, de verdad. No hay cosas más importantes en Navalmoral, nada más. Esto es lo más importante. Es que llevamos meses sin contenido en los plenos. Meses. Y nos vienen ahora con esto que es importante. Y esto es urgentísimo. Lo demás no. Nosotros instamos al equipo de gobierno local a que se pregunte a sí mismo y a que pregunte a la calle. Pregunten ustedes a la calle, es que ustedes, de verdad, los políticos tienen que estar a pie de calle. Es que ustedes, no sé si es que no pisan mucho la calle, no hablan mucho con la gente, pero les animo a que lo hagan. Pregunten a la gente, ¿qué es más urgente para usted? ¿Que su niño tenga un campamento urbano este verano y usted pueda ir a trabajar y conciliar? ¿O que sondeemos el cementerio y gastemos 36.000 euros? ¿Qué es más importante? Que es más importante que tengamos un tren soterrado a su paso por Navalmoral y que luchemos hasta dejarnos la piel contra quien sea para que eso sea así, o que sondemos el cementerio de Navalmoral. Pregunten. Nosotros desde luego, y creo que la calle, tenemos muy claras las respuestas. Por tanto, tendemos la mano al equipo de gobierno como siempre lo hemos hecho, para trabajar poniendo las necesidades de los ciudadanos en el centro del debate, pero las necesidades reales y principalmente las más urgentes, si puede ser, si no es mucha molestia. Y para empezar a trabajar en lo que esa ciudadanía morala necesita y se merece, y no en lo que decida de forma caprichosa el equipo de gobierno que se siente en el sillón de mandar. Muchas gracias. Señor Fernández Olín, tiene la palabra. Muchas gracias. Volvemos a lo mismo del asunto. Aquí el problema está en el fondo de lo que es la subvención. Que se votó la urgencia en la comisión, que no la urgencia de